¿Sabías que existe una línea invisible que separa a las personas que viven en victoria de aquellas que viven en constante lucha? Esa línea es la oración. Durante los próximos minutos vas a descubrir algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Vas a conocer la historia de alguien que lo perdió todo, literalmente todo, cuando dejó de orar. Pero también vas a descubrir el poder sobrenatural que se desata cuando decides regresar a los pies del Altísimo. Esto no es solo un testimonio, es una advertencia y también es una promesa de restauración que Dios tiene para tu vida. Quédate hasta el final porque voy a compartir contigo una oración específica que está transformando vidas en este joven que mismo conocía el poder de la oración como pocos. Sus rodillas estaban marcadas por las horas que pasaba en comunión con el Padre Celestial. Su vida era un testimonio viviente del favor divino. Tenía 28 años cuando todo comenzó a cambiar. Un trabajo exitoso, una familia que lo amaba, un ministerio floreciente. Pero algo sutil empezó a ocurrir en su corazón. La prosperidad que Dios le había dado comenzó a crear una falsa sensación de autosuficiencia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las bendiciones de Dios a veces pueden convertirse en nuestras mayores tentaciones? No es que las bendiciones sean malas. El problema surge cuando comenzamos a depender más de las bendiciones que del Dios que las da. Este joven comenzó a reducir sus tiempos de oración. Primero fue 1 hora menos, después media hora menos, hasta que sus oraciones se convirtieron en simples rutinas de 5 minutos antes de cada comida. Su justificación era perfecta. Dios entiende que estoy ocupado construyendo su reino. Pero aquí está la verdad que muchos no quieren enfrentar. Cuando dejamos de orar, no es que Dios nos abandone inmediatamente. Es que nosotros comenzamos a alejarnos de su frecuencia, de su cobertura espiritual, de su dirección divina. Y cuando esto sucede, algo terrible comienza a manifestarse en nuestras vidas. La primera señal fue tan sutil que casi la pasó por alto. Sus decisiones comenzaron a ser cada vez menos acertadas. Inversiones que antes habrían sido obviamente malas, ahora le parecían razonables. Relaciones que antes habría detectado como tóxicas, ahora las veía como normales. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque la oración no es solo comunicación con Dios, es sincronización con su sabiduría. Cuando dejamos de orar, perdemos el GPS espiritual que nos mantiene en el camino correcto. Y déjame hacerte una pregunta antes de continuar. ¿De qué país nos estás escuchando? Por favor, déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos acompañas. Y si este mensaje está tocando tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Miles de personas están siendo transformadas a través de estos mensajes y tú puedes ver a alguien ahogándose en cámara lenta. Su negocio comenzó a tambalearse. No por factores externos, sino por decisiones que él mismo tomaba. Decisiones que antes, en oración, nunca habría tomado. Su matrimonio comenzó a mostrar grietas, pequeños malentendidos que antes se resolvía con sabiduría divina, ahora se convertían en discusiones que duraban días. Su esposa le decía, ya no eres el mismo hombre con el que me casé. Pero aquí está lo que realmente quiero que entiendas. El problema no era que Dios lo hubiera abandonado. El problema era que él había abandonado la fuente de su fortaleza espiritual. La Biblia nos dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pero este versículo también implica lo contrario. Cuando nos alejamos de Dios, Él respeta nuestra decisión y permite que experimentemos las consecuencias. Y las consecuencias llegaron como un tsunami espiritual. Perdió su negocio, no gradualmente, sino de forma catastrófica. Una auditoría inesperada reveló errores que él nunca habría cometido en sus días de oración intensa. Su reputación quedó destrozada. Su matrimonio se desmoronó. Su esposa, cansada de ver al hombre que amaba convertirse en una sombra de lo que fue, tomó a sus hijos y se fue. Los papeles de divorcio llegaron en la misma semana que la notificación de bancarrota. Pero lo más devastador no fueron las pérdidas materiales, fue la pérdida de su identidad espiritual. Se miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía. ¿Dónde estaba aquel guerrero de oración? ¿Dónde estaba aquel hombre que movía montañas con su fe?
Y aquí es donde muchos de nosotros podemos identificarnos. No necesitas perder todo para experimentar las consecuencias de una vida sin oración. Tal vez tú mismo has notado que cuando descuidas tu tiempo con Dios, las cosas simplemente no fluyen igual. Tal vez has experimentado esa sensación de vacío espiritual, esa falta de dirección, esa incapacidad para discernir la voluntad de Dios en las decisiones importantes de tu vida. Pero quédate conmigo, porque lo que viene a continuación va a revolucionar tu entendimiento sobre el poder Vivía en de un la apartamento de una sola habitación, trabajaba en empleos temporales para sobrevivir y sus hijos apenas lo conocían. Las noches eran las peores, porque en el silencio podía escuchar el eco de lo que una vez fue. Pero hay algo poderoso que sucede cuando llegamos al final de nosotros mismos. Dios nos está esperando ahí. Una noche, después de otro día de rechazos laborales y miradas de lástima, se encontró llorando en el suelo de su pequeño apartamento. Y por primera vez en años, por primera vez desde que había comenzado su descenso, clamó a Dios desde lo más profundo de su ser. «Señor», gritó entre lágrimas, «he arruinado todo, he destruido todo lo que tú me diste. No merezco tu perdón, pero no tengo a nadie más a quien acudir». Y aquí quiero que entiendas algo fundamental sobre el carácter de nuestro Dios. Dios no estaba enojado con él por haber fallado. Dios había estado esperando pacientemente este momento, el momento en que su hijo pródigo regresara a casa. Porque aquí está la verdad que religiosos legalistas no quieren que sepas. Dios no te ama porque ores. Dios te ama, punto. La oración no es para ganarte su amor. La oración es para posicionarte para recibir todo lo que su amor ya tiene preparado para ti. Esa noche, algo sobrenatural comenzó a suceder en ese pequeño apartamento. Mientras oraba, por primera vez en años, sintió la presencia tangible de Dios. No era un sentimiento emocional, era una presencia real, palpable, que llenaba la habitación. Sus lágrimas de desesperación se convirtieron en lágrimas de esperanza. Y Dios le habló. No con una voz audible, sino con esa voz inconfundible que habla directamente al espíritu. Le dijo: «Hijo, nunca te abandoné. Tú te alejaste de mí, pero yo nunca me moví de aquí. Y ahora que has regresado, vamos a reconstruir todo, pero esta vez será mejor que antes». ¿Puedes imaginar la esperanza que debe haber sentido en ese momento? Después de años de sequedad espiritual, después de haber perdido todo, Dios le estaba prometiendo no solo restauración, sino mejoramiento. Pero la verdadera transformación apenas tomó la comenzaba. decisión más importante de su vida desde que había comenzado a orar menos. Se comprometió a orar 3 horas cada mañana, sin excepción, sin importar las circunstancias. Algunas personas le dijeron que estaba siendo extremo. 3 horas es demasiado, le decían. Pero él había aprendido algo que muchos cristianos nunca aprenden. Cuando has experimentado las consecuencias devastadoras de la vida sin oración, ningún tiempo en oración te parece demasiado. Y aquí está lo que comenzó a suceder. La primera semana fue brutal. Su mente, acostumbrada a la distracción y al ruido, luchaba contra la disciplina de la quietud. Pero él persistió. Cada mañana, a las 5 a.m., estaba en sus rodillas. La segunda semana, algo cambió. Comenzó a recibir ideas creativas, soluciones a problemas que había estado enfrentando, estrategias para reconstruir su vida. No eran ideas suyas, eran descargas divinas que llegaban durante sus tiempos de oración. Para el final del primer mes, había conseguido no solo un trabajo, sino una oportunidad de liderar un proyecto que nadie más quería porque parecía imposible. Pero él sabía que con Dios, lo imposible se convierte en inevitable. Y aquí quiero detenerme para enseñarte algo crucial sobre cómo funciona la oración. La oración no es magia, no es una fórmula para conseguir lo que queremos. La oración es sincronización con la voluntad de Dios, y cuando nos sincronizamos con su voluntad, comenzamos a desear lo que Él desea, y lo que Él desea siempre es lo mejor para nosotros. Por eso, cuando oramos consistentemente, nuestras decisiones mejoran, nuestras relaciones se sanean, nuestras oportunidades se multiplican. No porque Dios sea nuestro genio de la lámpara, sino porque comenzamos a ver y a actuar desde su perspectiva eterna. Mes tras mes, la transformación continuaba. El proyecto que había tomado no solo fue exitoso,
fue revolucionario. Su liderazgo, ahora respaldado por sabiduría divina, inspiró a todo el equipo. Las ganancias fueron extraordinarias. Pero más importante que el éxito profesional fue la transformación de su carácter. La amargura se convirtió en gratitud. El miedo se convirtió en fe. La desesperanza se convirtió en una expectativa gozosa de lo que Dios haría cada día. Y entonces sucedió algo que él nunca se atrevió a pedirle a No Dios. para reconciliarse. Inicialmente solo quería hablar sobre los niños. Pero cuando lo vio, cuando escuchó cómo hablaba, cuando percibió esa paz que emanaba de él, le preguntó, ¿qué te pasó? Eres diferente. Él le contó sobre su regreso a la oración, sobre cómo Dios lo había restaurado desde adentro hacia afuera. Ella, que había sido cristiana pero se había alejado después del divorcio, comenzó a llorar. Yo también necesito eso, le dijo. Yo también necesito regresar a Dios. Lo que siguió fue un proceso de sanidad familiar que solo Dios pudo orquestar. No fue fácil. Había heridas profundas, desconfianza, dolor. Pero cuando dos personas que antes dependían de sus propias fuerzas deciden someterse a la voluntad de Dios, los milagros comienzan a suceder. Comenzaron a orar juntos, primero por teléfono, después en persona. Sus hijos, que habían vivido el trauma del divorcio, comenzaron a ver a sus padres transformados. No solo reconciliados, sino mejores de lo que jamás habían sido. 6 meses después, se casaron de nuevo. Pero esta vez no fue solo una boda, fue una dedicación de una familia que había aprendido que sin Dios en el centro, todo se desmorona, pero con Él, todo se restaura y se mejora. Su negocio no solo se recuperó, se multiplicó, pero ahora tenía un propósito diferente. No era solo para su prosperidad personal, era para el reino de Dios. Comenzó a dar como nunca antes había dado, a bendecir a otros como Dios lo había bendecido a él. Y aquí está lo que más me impacta de esta historia. Su testimonio comenzó a impactar a cientos, después miles de personas. Otros hombres y mujeres que habían abandonado la oración comenzaron a regresar. Familias rotas comenzaron a restaurarse. Negocios al borde de la bancarrota comenzaron a prosperar. ¿Por qué? Porque cuando una persona experimenta el poder restaurador de la oración, se convierte en un catalizador de transformación para otros. Y esto me lleva a ti, a este momento, a la razón por la cual estás escuchando este mensaje. Tal vez tú mismo has experimentado las consecuencias de una vida sin oración. Tal vez has notado que cuando descuidas tu tiempo con Dios, todo se vuelve más difícil, más confuso, más pesado. O tal vez estás en el proceso de alejarte y aún no has experimentado las consecuencias, pero algo en tu espíritu te está advirtiendo. Sea cual sea tu situación, lo que viene a continuación puede ser el punto de promesas inflexión sobre la oración, pero hay una verdad que trasciende todas las demás. La oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros. Jesús dijo en Mateo 6:6, pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Notas la promesa? Lo que hagas en secreto con Dios, Él lo recompensará en público. Pero la recompensa no es solo material. La recompensa es la transformación de tu carácter, de tu perspectiva, de tu capacidad para navegar la vida con sabiduría divina. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos dice, orad sin cesar. No es una sugerencia, es un mandamiento. ¿Por qué? Porque Pablo entendía algo que muchos cristianos hoy han olvidado. La oración constante mantiene nuestro espíritu sintonizado con la frecuencia del cielo. Cuando dejamos de orar, comenzamos a sintonizar otras frecuencias, la frecuencia del mundo, de la carne, del enemigo. Y estas frecuencias nos llevan por caminos que terminan en destrucción. Pero cuando mantenemos una vida de oración consistente, permanecemos conectados a la fuente de toda sabiduría, de todo poder, de toda paz. Daniel oró 3 veces al día, sin excepción, incluso cuando eso significaba enfrentar el foso de los leones. El resultado, Dios lo libró sobrenaturalmente y su testimonio impactó a un imperio entero. Ana oró por años pidiendo un hijo, y cuando Dios le concedió a Samuel, ella lo dedicó al servicio divino. El resultado, Samuel se convirtió en uno de los profetas más influyentes de Israel. Jesús mismo, siendo Dios en la carne, se levantaba antes del amanecer para orar.
Si el Hijo de Dios necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? La oración no es solo comunicación, es transformación. Cada vez que oras, algo en ti cambia. Tu perspectiva se eleva, tu fe se fortalece, tu carácter se purifica. La oración no es solo petición, es posición. Te posiciona para recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti. La oración no es solo disciplina, es deleite. Cuando descubres el gozo de la comunión íntima con el Creador del universo, ningún placer terrenal se puede comparar. Y esto me lleva al momento más importante de este mensaje, la oración que puede cambiar tu vida para siempre. No es coincidencia. Dios mismo ha orquestado este momento. Él sabe exactamente dónde estás, qué estás enfrentando, qué necesitas. Tal vez has estado viviendo las consecuencias de una vida sin oración. Tal vez sientes que has perdido tu conexión con Dios. Tal vez estás al borde del colapso, como el joven de nuestra historia. O tal vez simplemente sientes que necesitas llevar tu vida de oración a un nivel completamente nuevo. Sea cual sea tu situación, esta oración va a marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Inclina tu corazón, cierra tus ojos si es posible y repite esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo que he descuidado mi vida de oración. He tratado de vivir en mis propias fuerzas y he experimentado las consecuencias de alejarme de ti. Perdóname, Señor. Perdóname por haber puesto otras cosas antes que mi relación contigo. Perdóname por haber creído la mentira de que podía vivir sin ti. Hoy tomo la decisión de regresar a ti con todo mi corazón. Me comprometo a hacer de la oración la prioridad número 1 de mi vida. Restaura lo que se ha perdido en mi vida. Sana lo que está roto. Redirige lo que está fuera de curso. Dame hambre por tu presencia. Dame disciplina para buscar tu rostro cada día. Dame constancia para perseverar cuando sea difícil. Transforma mi carácter. Renueva mi mente. Purifica mi corazón. Y úsame como un testimonio de tu poder restaurador. Que mi vida sea evidencia de lo que sucede cuando alguien regresa a ti con todo el corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, algo poderoso acaba de suceder en el reino espiritual. Dios acaba de recibir tu compromiso y Él va a honrarlo. Pero déjame darte un consejo práctico para los próximos días. Comienza mañana mismo con una rutina de oración. No tiene que ser perfecta desde el primer día. Comienza con 15 minutos si es necesario, pero sé consistente. Y mientras estableces esa rutina, mantente conectado con contenido que fortalezca tu fe. Por eso te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones. Cada semana compartimos mensajes que van a nutrir tu crecimiento espiritual. También comparte este video con alguien que sepas que necesita escuchar este mensaje. Tal vez Dios quiere usar tu simple acción de compartir para alcanzar a alguien que está al borde del colapso, como el joven de nuestra historia. Recuerda, la oración no es una opción para el cristiano, es el oxígeno del alma. Sin ella podemos existir, pero no podemos vivir verdaderamente. Tu vida de oración determinará la calidad de todo lo demás en tu vida. Tus decisiones, tus relaciones, tu propósito, tu paz, tu prosperidad. Todo fluye de tu conexión con Dios en oración. No permitas que pase otro día sin establecer o restablecer esa conexión vital. Tu futuro depende de la decisión que tomes hoy. Que Dios te bendiga abundantemente y que tu testimonio de transformación a través de la oración inspire a muchos otros a regresar a los brazos del Padre. Nos vemos en el próximo mensaje. Mantente fuerte en la fe y nunca dejes de orar.